es el Evangelio de la Misericordia, por antonomasia, aparte de que lo es también de la oración de Jesús, del Espíritu Santo, del templo, de la importancia que se concede a la figura de la mujer, y todo eso que indica por parte de Lucas un deseo de poner de relieve especialmente los rasgos de delicadeza, de ternura, de compasión hacia los pequeños del corazón de Jesús. Y en esos pequeños están los niños, los enfermos, los marginados, los pecadores, los publicanos, las mujeres. Entonces, mirar la pasión con los ojos de Lucas es descubrir, redescubrir algunos matices, acentuaciones que subrayan, como digo, los rasgos más salientes del corazón de Jesús en cuanto que paciente y de mucha misericordia, comprendiendo que la vida pública, sobre todo a partir del capítulo 9, San Lucas lo que nos pone ante los ojos es un camino, un ascenso. La palabra recurrente de Jesús, que dirá una y otra vez, endureciendo el rostro, dice Lucas, firmavi facem suam, es ecce ascendimus Jerusalem. He aquí que subimos a Jerusalén. Y el objetivo de todo el Evangelio de San Lucas es ese. Jesús subiendo a Jerusalén. Jerusalén donde está el templo, para reemplazar ese templo por él mismo. Y para hacernos entender que la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, es la que tenemos que encarnar nosotros en esa relación del todo especial con Jesús. El Cordero degollado que está en pie, o sea, el que ha sido inmolado por nosotros y está resucitado glorioso, pero conservando las señales de su inmolación, según lo describe el Apocalipsis. Bueno, todo esto renueva totalmente, mejor dicho, da un vuelco a la teología, a la inteligencia judaica del templo, y Jesús viene a proponerse a sí mismo como el templo. Por eso, he aquí que subimos a Jerusalén. Y subimos a Jerusalén porque subimos a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Todo en Jerusalén. Por tanto, Jerusalén dice mucho más de lo que dice. Toda esa tensión espiritual, quiere decir vivida en el espíritu, recordemos las tentaciones, el espíritu iba llevando a Jesús en el desierto y después se dirá al final del Evangelio que el tentador se marchó hasta otra ocasión. Esa otra ocasión es Jerusalén, es la cruz, y durante todo el camino el espíritu le ha ido llevando a Jesús. Y ahora nos encontramos en la inmediatez del ingreso físico al cual se ha venido preparando y al cual ha tendido, ha mirado toda su vida pública, todo su ministerio, sus milagros, sus curaciones, sus parábolas, sus discursos, sus enseñanzas, sus gestos, todo ha mirado a Jerusalén. Y ahora nosotros con él entramos en Jerusalén. La subida de Cristo a Jerusalén. Siempre Lucas lo presenta con indoblegable decisión, y lo dice así, con diversos términos o vocablos. Jesús decididamente, sobre todo aquella expresión que traduce así San Jerónimo en la Vulgata, firmam facem suam, o sea, como frunciendo el ceño, endureciendo el gesto, con aire de solemnidad, como quien va a hacer algo muy importante, se dirige a Jerusalén y lo hace saber a los apóstoles, una y otra vez. Los apóstoles ya lo sabían. ¿Por qué esa letanía recurrente, ecce ascendimus Jerusalem? Porque les está haciendo mirar constantemente hacia Jerusalén. A veces decimos cosas porque la gravedad del momento requiere una cierta solemnización para que los otros lo perciban. Recuerdo a este propósito que oí contar
a don Marcelo que él se había confesado cuando era seminarista, era confesor del seminario, un canónigo de la Catedral de Valladolid, cuyo sitial, todo esto lo recuerdo con mucho cariño, decía don Marcelo, y yo después ocupé el sitial que él había ocupado en el coro. Bueno, este hombre era el hoy beato Florentino Asensio, que fue obispo de Barbastro y que tuvo un martirio espantoso, el más escalofriante de todos los martirios que sufrieron los 13 obispos de la Cruzada Mártires. Bueno, 12 y un administrador apostólico, total 13. Y entonces este hombre fue nombrado obispo en los años, pues casi como hoy, como si hoy nombran a uno obispo. Estamos en plena ebullición. Y bueno, pues entonces en los años últimos de la República, cuando ya se veía que la cosa iba a estallar, pues entonces le nombran obispo de Barbastro, que era una diócesis rojísima, es la diócesis mártir. En Barbastro fueron martirizados el 90% de los sacerdotes. Quedó completamente diezmado, nunca mejor dicho, porque quedó al 10%. Bueno, pues, y entonces este hombre cuando llegó, al bajar del coche, que no hubo nadie que le abriera la portezuela ni que le esperara, nadie, fue una llegada totalmente anodina, sin gloria, y él contaba a don Marcelo muy solemne que cuando bajó del coche miró la fachada del palacio y dijo: «Ecce ascendimus Jerusalem», he aquí que subimos a Jerusalén. Bueno, pues es esto, la dramatización de un momento que de suyo es dramático. Y Cristo lo hace así, y lo dice en plural, no solamente porque se lo está diciendo a sus apóstoles, a sus amigos, y lo hacen en común, sino porque me lo dice a mí también. Mira que esta es tu vida, tú y yo subimos a Jerusalén. Yo no subo solo, te espero a ti, y tú tampoco subes sola, porque voy contigo. Subimos a Jerusalén. Nos está declarando la prontitud de su voluntad y el fervor de su espíritu. Esto es lo que dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, que significa la palabra devoción. Devoción no es gusto sensible por las cosas de Dios. Devoción es prontitud de la voluntad en las cosas que tocan al divino servicio. Y esta devoción, esta diligencia, esta presteza del amor, es lo que Jesús nos está manifestando así. Subimos a Jerusalén, sin temor de los trabajos que le esperan en Jerusalén. Echa a andar, dice San Lucas en varias ocasiones, echa a andar por delante de sus discípulos. Después de haber dicho, subimos a Jerusalén. O sea, quiere significar que en los trabajos Él nos tomará siempre la delantera, que nos puede responder siempre a nuestras quejas, nuestros abatimientos, nuestras soledades, lo sé por experiencia. Toma la delantera. Y al suscitar en sus apóstoles, en nosotros, admiración por su prontitud, por su decisión, esa admiración hace que se convierta en nosotros en imitación. Así los que hacen cabeza tienen que suscitar una cierta admiración, no buscándolo, pero en fin, de manera que eso también provoque la emulación. Y allá vamos, a donde vemos que quien nos precede va por delante. Caminando así, va solo, los otros van por detrás. Esto lo decía Lucas en el capítulo 8, y se detiene para esperarles. Esto también nos sucede tantas veces. Queremos alcanzar a Jesús
y nos vemos tan pobres, tan frágiles, tan sin fuerzas, tan inconstantes, tan dubitativos, y vamos como trastabillando. Y entonces Él se detiene y nos espera, porque nos tiene que reanimar una y otra vez, volviéndonos primero a infundir en el corazón su fuerza y segundo recordándonos a lo que vamos. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Sabemos a dónde vamos, pero pues lo que hemos dicho antes de Jesús lo aplicamos a nosotros, pero al revés. Primum in intentione, ultimum in executione. Sabemos dónde vamos, pero nos distraemos, como dice San Gregorio Magno, con las bellezas de las orillas del camino. Y no se puede llamar sino estúpido al caminante que se conduce así. Y por eso nuestro Señor nos espera. Y cuando llegamos a su altura, tomándonos aparte, nos dice en secreto: mirad que subimos a Jerusalén, y allí se cumplirán todas las cosas que están escritas por los profetas del Hijo del Hombre, porque será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y éstos le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que escarnezcan de él y le azoten y crucifiquen, y al tercer día resucitará. Capítulo 8 de San Lucas. Fue la tercera vez que descubrió su pasión a los apóstoles. 3 veces, para que entendieran ellos lo presente que él tenía su pasión en la memoria, y para confirmarles en la fe e infundirles una y otra vez la fortaleza en cosas que eran realmente dificultosas de creer y de aceptar, porque les está proponiendo a sus amigos un programa de ignominia absoluta, y se lo repite para concienciarles. Pero ellos no entienden, los apóstoles no entendían, dice San Lucas, en la tercera vez que Cristo se lo revela, en el capítulo 18, versículo 34, justo cuando ha tenido la conversación con el hombre principal, que San Lucas presenta así, no dice un joven rico como dice San Marcos, sino Lucas dice quidam princeps, cierto hombre principal. Bueno, como Jesús le ha propuesto las condiciones del seguimiento y el otro no las ha aceptado y se ha marchado muy triste porque no ha dejado lo que tenía, entonces llama a los suyos y les habla todavía más en serio. A este le he dicho que venda lo que tiene y venga conmigo y no ha querido, pero a vosotros os voy a decir más. Tomando consigo a los 12 les dijo: mirad, subimos a Jerusalén, y todo lo escrito por los profetas sobre el Hijo del Hombre se va a cumplir, etc. Ellos no entendieron nada. Aquel lenguaje les resultaba totalmente oscuro y no podían comprender el secreto de estas palabras. ¿Cuántas veces en nuestra vida, y ojalá hubieran sido millones de veces más, hemos leído la Pasión? Y quizá en muchas ocasiones, o posiblemente en todas, hemos sentido una conmoción sensible y una cierta sintonía inclusive con el corazón de Cristo, pero no hemos entendido. Entrar en la espesura del misterio de la cruz y querer entrar más adentro en la espesura es de almas muy santas, que tienen primero que levantar en su corazón la bandera del Nescivi, de la esposa de los cantares. No supe nada, me olvidé de todo. Los razonamientos humanos para mí cayeron, las lógicas, las previsiones, la aplicación de mis criterios o de los criterios de la razonabilidad, de la cordura, todo eso ya no existe para mí. No supe nada.
y sólo desde ahí se entra en la espesura de la cruz. De lo contrario, el lenguaje de Jesús nos resultará muy oscuro, por clara que nos parezca la pasión cuando la leemos. Pero una cosa es la cruz dibujada en las páginas del Evangelio y otra cosa es barruntada en el horizonte de mi vida, porque esa es la de verdad, esa es la de Cristo para mí, pero me resulta oscuro su lenguaje cuando se presenta así en mi vida, porque no me he dejado invadir por el Espíritu Santo para que me lleve al desierto, y no he acabado por eso de convencerme de que la cruz a secas es linda cosa, y la quiero siempre adobada con mis contornos, y entonces, claro, la difumino, como les pasaba a los apóstoles. Los apóstoles ni aun después de la resurrección entendieron la cruz, ni aun después de meter su mano en la llaga del costado abierto de Cristo por la lanza, entendieron la cruz. Cuando están subiendo al monte de la ascensión, al monte Olivete, y le dicen, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? No entendieron nada. ¿Cuándo entendieron? El día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Y entonces, a partir de ahí, arrostraron todos los trabajos, calumnias, persecuciones y martirios. Y gracias a ellos tenemos plantada la Iglesia. ¿Por qué? Porque se adentraron en la espesura de la cruz, porque los metió de un empujón soberano el Espíritu Santo. Mientras tanto, no entendemos como los apóstoles. El lenguaje de Jesús nos resulta oscuro. Sí, la pasión muy bonita, esa nos resulta muy bonita leída o mirada en un crucifijo o en un neceomo, todo eso que toca la sensibilidad, pero de manera extrínseca. Pero cuando eso hace mella en nuestra vida, que es la verdadera subida a Jerusalén con Cristo, entonces ya no entiendo nada y me descoloco y me inquieto, y como tenemos subterfugios y añagazas psicológicas muy extrañas, empiezo a pensar que eso no lo puede querer Dios y estropeamos la obra del Espíritu Santo. Hay que no entender entendiendo. La pasión se puede entender así, no entendiéndola, cuando se hace vida en mí. Los apóstoles han oído mucho hablar a Cristo de su pasión, aquel a quien veían resucitar muertos y que era un hombre absolutamente especial, aunque todavía no sabían que era Dios, pero lo barruntaban. Pero sin embargo no penetran en el sentido de su pasión. ¿Por qué? Primero, todo el mundo tenemos miedo del dolor. Eso es una cosa natural y es explicable y en principio es como debe ser, porque si no seríamos anormales. Si buscáramos el dolor en sí mismo, eso no tiene ningún valor y además sería un masoquismo descentrado. Eso en principio es normal. Pero si ese miedo del dolor está provocado porque tenemos excesivo amor, digo el dolor entendido no solo como dolor físico, sino como humillaciones, como situaciones difíciles de tragar en mi vida. Si a eso le tengo miedo, pues es porque tengo un excesivo, un desmedido afán de la propia excelencia, de la propia grandeza, de la propia consideración, y vamos a dejarnos de eufemismos. Eso se llama soberbia, que es el primero de los pecados capitales, del que proceden, por eso se llaman capital, un montón de otros pecados. Entonces, así como los apóstoles, cuando Cristo les presenta un programa de menosprecios, de vituperios, se echan atrás, así también nosotros, más o menos conscientemente, huimos cuando ese vilipendio de Cristo quiere hoy tomar forma en mí.
Y como digo, una cosa es mirar un crucifijo y otra cosa es mirarme a mí crucificado. Y lo segundo, pues francamente me produce alergia, y no es que dé un mentís sonoro a eso, pero llevo las cosas de manera que las reconduzco, y entonces, para escaparme sin que me lo parezca, me construyo un calvario a mi medida. Pero no es el de él. No es el de él. Y el de él es aquel que no entiendo. Si el que tengo lo entiendo, es muy difícil que sea el de él, porque las cosas de la economía de la salvación son muy absurdas para la lógica humana. Belén es muy absurdo, el Calvario es muy absurdo, la Eucaristía es muy absurda, perdón, no quiero que esto les suene a irreverencia, pero sé que me entienden. No se puede comprender eso con parámetros lógicos. Y mi propio camino de cruz, y mi propio Jerusalén, y mi propio Gólgota son absurdos. Y no puedo yo razonar por qué las cosas han venido así, pero eso es lo que el Señor me pide. Me lo pide, además, que lo abrace con gozo y sonriente y sin ponderar para nada ninguna tragedia, porque no lo es. Es la unión con Él. Recordemos la contestación estruendosa que dio Cristo a San Pedro cuando Jesús le está exponiendo lo que le espera. Y acababa San Pedro de reconocerle por Mesías y Cristo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Bienaventurado tú, Simón Bar-Jona, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y entonces Cristo le anuncia su pasión, y San Pedro le contradice. Recordamos perfectamente aquel episodio que trae Mateo. Cristo le contradice, y entonces es la contrarréplica de Cristo. Va de retro Satanás. No se anda con chiquitas. Era el príncipe de los apóstoles, el que tenía escogido para piedra fundamental de su iglesia. Pero en aquel momento le pone las cosas claras. Porque no sabes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Es lo que le dice el Señor. O sea, hace un minuto me has honrado confesándome por Hijo de Dios vivo, y ahora eres el demonio, porque contradices a mi pasión y te escandalizas y me quieres apartar de ella. Cualquier pensamiento, recuerdo, consejo que nos aparte del camino de la cruz es sencillamente satánico. Lo dice Cristo. Y no se lo dijo a cualquiera, sino a San Pedro.